El ciclo Encuentros Culturales, con el apoyo del Confidencial y de los ponentes de excepción que mes a mes nos acompañan a recorrer los hábitos culturales y su impacto en los fenómenos contemporáneos. El título de hoy nos invita a reflexionar sobre uno de los fenómenos más determinantes de nuestro tiempo, la ciudad. Nos adentraremos en un tema que combina historia, sociología, política y urbanismo. Cómo el éxodo masivo hacia las ciudades ha transformado nuestro modo de habitar y convivir. Las ciudades modernas, como nunca antes en la historia, se han multiplicado hasta formar megalópolis que concentran recursos, poder y población. Sin embargo, esta concentración también las ha hecho inhóspitas y a menudo hostiles, donde la tensión entre convivencia y conflicto se pone de manifiesto en cada calle y cada barrio. A la vez, estas urbes son laboratorios de innovación urbana, social y cultural, modelos de planificación, sostenibilidad y cooperación que nos obligan a repensar cómo vivimos juntos. En esta charla nos preguntaremos, ¿asistimos al regreso de la ciudad-estado? ¿Estamos viendo un fenómeno en el que las grandes ciudades reclaman un estatus especial, nuevas competencias y mayor peso político en un mundo donde los desafíos globales, como son la energía, medio ambiente o la inmigración, requieren respuestas locales pero de alcance internacional? Les invitamos a abrir la mente y sumergirse en el diálogo sobre la ciudad que habitamos, la ciudad que soñamos y la ciudad que podemos construir. Para ello nos complace dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy, que son Miriam Peón, directora general de la Oficina del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, iniciativa Sueña Madrid; José Antonio Granero, arquitecto y socio fundador de Entreabierto; y Juan Lobato, senador, técnico de Hacienda del Estado y exsecretario general del PSOE de Madrid. Y, como siempre, el debate estará moderado por nuestro gran amigo Rubén Amor. Para concluir estas palabras, dar las gracias a todos por acompañarnos mes a mes en este viaje y a aquellos que asisten por primera vez, bienvenidos a la ciudad. Esta imagen que tienen ustedes delante y que vosotros tenéis aquí identifica el cartel de Megalópolis, que es la última película de Coppola. No sé si la han visto o si han terminado de verla, con el propósito de haberla iniciado, pero más allá de lo que pueda agotarnos Coppola en esta senectud, en realidad viene a cuento la imagen porque la película se llama Megalópolis y porque la propia Megalópolis evoca la metrópolis de Friedland en la percepción hostil de la ciudad, con la característica de que la película de Coppola también tiene un guiño a la ciudad del porvenir sin esa connotación tan peyorativa. Es un híbrido, esta ciudad de Megalópolis de Coppola, que nos habla de la distopía y nos habla de la utopía. Desde luego nos refleja la ciudad como un espacio de poder y en esa connotación que decías antes de la ciudad-estado, ¿cuántas atribuciones políticas puede reclamar para sí la ciudad de manera que se gobierne mejor a los ciudadanos? Tenemos un gobernante que ha ejercido en el sentido más práctico. Discutíamos antes la paradoja de muchas formaciones políticas que fundamentan todo en su ideología y cuando les llega el momento de gobernar, le pasó a Bildu, le pasa a Vox, no saben qué hacer con la gestión porque con la ideología tú no resuelves el problema de las basuras. Y el problema de las basuras es un aspecto prosaico, un poco escatológico de nuestras ciudades, es el subconsciente de la ciudad, pero en la parte consciente, desde luego, tenemos otros órdenes que interesa plantear en este debate. A partir de una evidencia demográfica, según la ONU, en 2050 el 70% de los habitantes del planeta vivirán en las ciudades. No sabemos si en 2050 seguirá existiendo la ONU, menos aún si la sigue saboteando Donald Trump. Pero sin insistir en esta distopía política que representa la administración americana, me estoy pasando yo de ideología ahora, es verdad que las ciudades son motores de progreso y de innovación y de cultura, pero también es verdad que son lugares expuestos a incertidumbres
que pasan por la inmigración, por la convivencia, por una plaga que a todos nos afecta, que es el turismo, de la que tanto nos avergonzamos cuando la padecemos, pero que la ejercemos cuando nos movilizamos sin ningún pudor. Y el problema de la vivienda y el problema de la tecnología y la virtud de la tecnología. Mi hijo, que está en Los Ángeles ahora, me contaba que ayer cogió un Uber sin conductor. Pronto veremos coches que vuelan, como la película de Ridley Scott, de Blade Runner. Y todas esas circunstancias las quiero hablar con vosotros a partir de un comentario muy gracioso, José Antonio, que hizo de la Hoz, el arquitecto Rafael de la Hoz, en una charla que tuvimos en Madrid. Él decía, vamos a ver, queremos una ciudad verde, sostenible y segura. O sea, queremos el campo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las inquietudes que a todos conciernen protejan la idiosincrasia de la ciudad sin la sensación de que estamos en el campo, pero siendo conscientes también de la relevancia que tiene para nuestras vidas las ciudades que tengan una cierta connotación vivible? Les voy a poner otra imagen que desgraciadamente, o afortunadamente ustedes dirán, no tiene que ver con la megalópolis de Coppola, sino con Shenzhen. Esta es una ciudad china que actualmente contiene 18 millones de habitantes y en 1979 tenía 30.000. Pescadores. Era un pueblo de pescadores. Un pueblo de pescadores de origen milenario, siempre te dicen. En realidad, la aparición de esta ciudad, que es la tercera de China, después de Beijing y de Shanghái, representa ese monstruo ciudadano y deshumanizado. No sé qué comunidad se puede crear con ese ritmo demográfico. Y no sé, empezad por el turno que queráis y por el criterio que penséis, ¿no? ¿Cómo debe ser la ciudad respecto a la posibilidad, no respecto a la utopía? O sea, ¿cómo manejamos la ciudad de forma que podamos reunir en ella con sentido práctico y con expectativa real? No la ciudad soñada, pero sí la ciudad posible. ¿Y cuánto es verosímil ese modelo en nuestros contextos ciudadanos? Juan, te veo con el ánimo de... Bueno, oye, pues buenas tardes lo primero y muchas gracias por la invitación y enhorabuena Arquia y Rubén por tener esta iniciativa que ya veo que tiene al menos éxito de público, ya veremos si de crítica, pero yo encantado de estar aquí, es un placer. Lo más bonito que puede hacer alguien que se dedica a la política es ser alcalde de su pueblo. Vamos, eso no tengáis ninguna duda. Dice, no, pues, ministro, presidente, no. Alcalde de tu pueblo, de tu ciudad, es lo más bonito. Y un poco con esa pregunta que hacías, claro, incluso antes que esa es, ¿cuál es la utilidad de las ciudades? O sea, ¿para qué queremos que existan ciudades? ¿Por qué tanta gente se va a vivir a las ciudades? Pues esa es un buen punto de partida. ¿Qué utilidad tiene? Hombre, pues que sea más fácil el acceso a servicios públicos, que sea más fácil la convivencia entre diferentes personas, diferentes estratos sociales, que sea más fácil, por ejemplo, el desarrollo económico de ciertos sectores, toda esa conectividad, esas sinergias que se generan al existir espacios de convivencia en los que se puede conectar a gente que puede colaborar, cooperar, convivir. Yo creo que esa es la clave que nos hace, que produce ese incentivo a ir a las ciudades, ¿no? Entonces, partiendo de eso, de si la utilidad es esta, pues ahora, ¿cómo hacemos para organizarnos en unas ciudades, generar las infraestructuras, los servicios y la forma de trabajar y de organizarnos para que sea útil a esos objetivos, ¿no? Y ahí pues ya es donde entran los diferentes modelos de ciudad que puede haber. Porque la ciudad, decía antes, tomando el café antes de entrar, que tiene la capacidad de combinar el propósito, o sea, ¿a qué aspira Shenzhen cuando hace 30 años decidieron que fuera eso? ¿Para qué? ¿Qué utilidad? ¿Qué propósito tienes? Con el panel de control, la gestión, o sea, cómo funciona en las calles, si se produce un problema, cómo hacemos para resolverlo, con la ideología, que también en el diseño de las ciudades, especialmente en el urbanismo, está clarísima, ¿no? Entonces, con todo esto ya cada uno tiene que definir ese modelo de ciudad y seguro que ahora podemos bucear en muchas cosas específicamente. A mí me gustaría, bueno, lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias Rubén y a Arquia y al Confidencial. A mí me gustaría retomar un poco lo que comentabais al principio, es decir, es verdad que vivimos el siglo de las ciudades, pero a mí me gustaría empezar diciendo que la ciudad es el mejor invento del hombre, sin ninguna duda. ¿Y qué es lo que hace a la ciudad atractiva? Pues que es el sitio donde realmente se puede soñar un futuro,
donde alguien puede tener ese propósito, una familia, una persona, es donde puede realmente desarrollarse, crecer de cualquier manera, de todas las maneras posibles. Es el lugar de soñar, es el lugar de lugares. Había una definición que a mí me gustaba mucho, de Peridis, que decía: una ciudad es gente en la calle. Define mucho lo que es el modelo de ciudad que queremos, el modelo de ciudad mediterránea, al que estamos acostumbrados, pero sorprendentemente al que todo el mundo quiere aspirar, al que quien visita desde cualquier otro sitio una ciudad de las que llamamos el modelo de ciudad mediterránea, es donde le gustaría o donde quiere vivir. Frente a en esos dos modelos de las megalópolis, de esas grandes ciudades de las que estábamos hablando, de 20 y 30 millones de habitantes, en las que se pueden dar los dos casos, como también comentábamos, ¿no? Ciudades que aun con 20 o 30 millones de personas pueden tener escala humana y pueden tener cuidado efectivamente de las personas, a la ciudad de otra escala, Y esa ciudad de otra escala, fundamentalmente, yo me gustaría llamarle metrópoli, y es una ciudad que cuando la alcaldesa de París decía la ciudad de los 15 minutos, en el fondo son nuestros barrios. Es decir, es esa posibilidad de tener proximidad. Eso está muy bien en la gestión de la movilidad, de las basuras, pero luego hay una escala mayor, que es esa, la de los sueños. Y ahí es donde entra la definición de ciudad a lo grande, de la gran ciudad. La ciudad que puede soñar, que puede pensar en qué quiere ser y cómo quiere desarrollarse, y sobre todo empieza a entrar otros conceptos que no tienen que ver con la funcionalidad pura, sino con la emotividad, con la identidad. Es decir, toda la parte racional de la gestión está muy bien, pero lo que nos hace tomar decisiones son las emociones. Y las emociones tienen mucho que ver con la belleza, con las sensaciones, con todo eso intangible, que seguro que hablaremos de ello, tiene que ver también con la cultura, con la identidad, bueno, yo creo que ese es un elemento fundamental de nuestro concepto de ciudad que no debemos olvidar, y que tiene mucho que ver también con que sea una ciudad activa. Es decir, ese verde, la ciudad verde, limpia y segura, el alcalde de Bogotá, Peñaloza, decía, esto es lo que le contaba en unas elecciones el de la oposición. Decía: hombre, yo en una ciudad espero que tenga construcciones, que tenga un poquito de inseguridad y que sea un poquito sucia, porque significará que no es un cementerio y que no es un parque natural, sino que hay vida. Entonces la actividad es fundamental y tenemos que convivir con ese poquito de suciedad, con ese poquito de inseguridad, pero eso es la vida. Lo otro es un cementerio, que es un sitio de paz, sí, pero donde ninguno quiere estar. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Es un placer compartir este momento con todos. Realmente, por alusiones, me voy a sentir aludida con lo de Sueña, porque estamos soñando Madrid. Te lo he puesto en bandeja, Antonio, muchas gracias. A ver, las ciudades yo creo que ocurren a pesar de determinadas, a pesar del urbanismo, vamos a decir. Las ciudades son agrupaciones de personas que necesitamos la ciudad, necesitamos relacionarnos, tenemos oportunidades y por eso vamos a las ciudades. Y las ciudades van a ocurrir a pesar de que uno planifique de una manera, con una ideología o con otra, ¿no? O debería, una ciudad, has preguntado, ¿cómo debería ser una ciudad? Yo creo que una ciudad debería tener muy claros una serie de objetivos para seguir creciendo, pero realmente cuando una ciudad progresa, crece, porque eso es así, y entonces se tiene que preparar para crecer, se tiene que preparar para albergar, se tiene que preparar para cualquier imprevisto. Ahora los imprevistos también del clima, los imprevistos económicos, los imprevistos de las guerras, tiene que estar preparada. Y el problema que tenemos en algunas ciudades es que efectivamente tenemos una rigidez, esto va a ser planificado por aquí. Teóricamente, históricamente, los urbanistas hemos ido decidiendo, pues la ciudad maravillosa, ¿no?, de la película tiene que ser con esta tipología, o la ciudad jardín, o Arturo Soria con la ciudad lineal, o la zonificación americana, o ahora tiene que haber grandes avenidas, grandes hitos, o ahora estamos con la regeneración. Va habiendo modas, ¿no? A lo largo de los siglos va habiendo modas, pero van cambiando. Entonces, lo que yo creo que debe hacer una ciudad es adaptarse, porque es el reflejo de la sociedad que vive. Debe ir adaptándose a los tiempos y no perder nunca la identidad. Eso yo creo que es la fuerza de la ciudad. No perder su identidad, pero ir adaptándose, ir teniendo la posibilidad de ir gestionando bien, de ir albergando a población y también un poco, volviendo al ejemplo que ponías de la metrópoli o de la megalópoli, como dice Fernando Caballero muchísimo, es no convertirse en una megalópoli como un
como un agujero negro que va absorbiendo a toda la población del campo y la va trayendo a la ciudad, sino repartir juego, tener grandes hitos en la ciudad, tener eventos en la ciudad, pero también tener la posibilidad de tener tu tranquilidad. No tiene que ser todo verde, pero está claro que si queremos seguir creciendo tendremos que tener naturalización en la ciudad, o si no, nos vamos a morir de calor, ¿no? Entonces, tendremos que tener mecanismos para poder irnos adaptando y mecanismos para gestionar. Los mecanismos para gestionar los empezamos a tener mucho más fácil que antes, con la tecnología, con las smart cities, con la gestión más inteligente de la ciudad. Tenemos esa capacidad mucho mejor ahora. Ahora nos falta, en mi opinión, un foco claro, un horizonte claro y luego dejar que las cosas vayan ocurriendo sin grandes rigideces, sin grandes planificaciones rígidas como hemos hecho. No, ahora zonas, ahora verde, ahora tecnología. ¿No? Modelo soviético, ¿no? Exacto, vamos a dejar que todo haya de todo. En ese sentido, os pregunto, primero la responsabilidad del urbanismo y después la continuidad política de los proyectos, independientemente que la gestión cambie de partido, ¿no? ¿Cómo se consigue equilibrar? Me pregunto si es el hábito lo que concibe el urbanismo o si es el urbanismo el que crea el hábito. Si tuviéramos como referencia a la Plaza de Colón, nos daríamos cuenta de que nadie quiere pasear por esa plaza y no hay manera de convencer al ciudadano de que pasee por esa ciudad. Y apelo y aludo a la responsabilidad del urbanismo cuando concibe ese espacio hostil. Pero también, Juan, ¿cómo hacemos para que la continuidad política garanticen los planes que se han emprendido para que unas administraciones no rectifiquen a las otras en función de las promesas electorales o del cálculo inmediato, ¿no? Es que a nivel local también hay políticas de Estado, si le podemos llamar así, y una de ellas debía ser el conseguir un consenso sobre el propósito que hablábamos o el modelo de ciudad al que aspiramos. O sea, ¿qué queremos sentir cuando vivimos en una ciudad? ¿No? Pues queremos sentir que estamos pues, en lo que se consensúe entre las fuerzas políticas que representan a los ciudadanos. Yo creo que eso es esencial. Y fíjate que la política local, en este clima político de polarización, de crispación, de enfrentamiento, supone una oportunidad para no solo salir de ahí, sino dar ejemplo. Y esto sale en muchas encuestas y análisis. Los ciudadanos valoran mucho mejor la política local que la regional o que la nacional. Y es porque normalmente en la política local hay más capacidad de generar consensos. No siempre y cada vez menos, por desgracia, y en ciudades grandes y más relación de la promesa con el hecho, ¿no? Claro, exactamente. Y Rubén, la capacidad de tener interlocución con gente que piensa distinto. Un alcalde sabe que cualquier ciudadano que llame a la puerta le tiene que atender. Eso es un concepto, y hablo no de pueblos pequeños, es el concepto. O sea, el alcalde de Madrid sabe que si viene una asociación que reivindica, el ayuntamiento tiene que atenderles y escucharles. Y esto en otros ámbitos de la política no pasa. Nosotros hicimos un experimento en el municipio cuando entré de alcalde, en Soto del Real, y era reunir una vez al mes a los portavoces de todos los grupos políticos. Siempre me preguntan, ¿y al de Vox también? Sí, al de Vox también. Todos sentados en mi despacho una vez al mes. Y hablábamos de dos cosas. ¿Qué queremos consensuar a medio y largo plazo de cómo queremos que sea nuestro municipio y qué temas hay que podamos ir gestionando ya de acuerdo a esos consensos que alcancemos? La primera reunión fue rarita, no voy a decir que no, que ahí está todo el mundo esto que es, pero al final, con ese hábito, empezamos a generar una dinámica, llegábamos a los plenos, 25 puntos, 20 por unanimidad. Me decían, joder, esto qué raro, ¿eh? Digo, raro no, esto es trabajo. Y es que nuestro trabajo en una ciudad es tratar de buscar esos espacios para alcanzar consensos, para ver qué representa cada uno, cómo lo hace, qué quiere aportar. Eso es esencial y por eso creo que la ciudad puede ser, en términos de visión política, un ejemplo para otros ámbitos en los que, por desgracia, lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Y esas políticas de Estado, como son el urbanismo, fíjate en la segunda pregunta que hacías, ¿el urbanismo responde a una necesidad y una inquietud social ciudadana o es el poder político el que define el urbanismo y por ahí va a tener que ir la sociedad porque es esa planificación soviética la que ha dicho que no, esto es una zona comercial? No, pues es compatible. El que existan procesos de participación permeables donde esos sentimientos de los que hablaba José Antonio sean perceptibles por el poder político y ayuden a definir ese modelo de ciudad a través del urbanismo. Nosotros, perdonad que estoy aquí con mis batallitas, pero hicimos un proceso de participación que le llamamos Escenarios 2030, en el que trabajamos el ser capaces de consensuar socialmente y políticamente un modelo de qué queremos que sea Soto de Mayor. Y al final hubo una participación altísima y nos ayudó a definir el plan de urbanismo.
claramente respondía a lo que la gente sentía que quería que fuera el entorno en el que vive. No olvidemos que la ciudad no es más que la extensión de tu casa. O sea, ¿hasta dónde llega tu casa? Tu casa, oye, tiene una parte íntima, sí, pero tu casa también es cuando sales con los niños, con las bicis o vas al parque. Eso es tu casa también, no tienes entonces, ser capaces de consolidar eso, yo lo veo esencial. Y tiene que alimentarse una cosa de la otra. Claro que tiene que el poder político introducir ideología, visión. Oye, para eso han llevado un programa electoral, tiene una forma de entender las cosas, pero tiene que haber a nivel local la permeabilidad que puede haber, ¿no? Y esa combinación yo creo que es el modelo ideal para que esos sentimientos puedan desarrollarse. No es fácil y es muy laborioso. Es decir, un alcalde o un concejal de urbanismo puede decir, mira, el plan de urbanismo es este, punto. Eso es mucho más sencillo que escuchar, que tener reuniones, que ver a expertos, que te ayuden a ver puntos de vista distintos, que visitar otras ciudades en las que veas otros modelos como ha sido. Claro que es laborioso llegar a consensos, alcanzar acuerdos y tener propuestas de ciudad cualitativamente más interesantes, pero ese es el trabajo de un político y además es precioso, vamos, tú lo sabes bien que estás en el día a día de eso. Sí, lo que pasa es que yo, si me puedo meter, a ver, yo creo que hay que cargarse el paradigma del urbanismo clásico, sinceramente lo pienso. Creo que es un rollo patatero que a nadie le interesa el urbanismo ni la planificación y a todo el mundo le interesa la ciudad. Y creo que es culpa nuestra que no somos capaces de contar con ilusión que la ciudad es importante y es de todos. Y efectivamente escucharnos, pero no escucharnos con la palabra urbanismo, planeamiento, estándar, ámbito, edificabilidad, ¿no? Sino hablarnos de otra manera, ¿no? Y que las cosas, porque nuestra sociedad yo creo sinceramente que ya no lo admite. O sea, los jóvenes ya no admiten, oye, yo quiero hacer este negocio. Ah, no puedes. ¿Por qué? Porque lo dice la norma urbanística que no se puede. ¿Pero por qué no se va a poder? O sea, ya nadie entiende, o sea, socialmente no estamos preparados para que las ciudades sean tan rígidas. Y en España y en Europa, bueno, sobre todo en España, esto del derecho de propiedad por encima de todo, que no casa nunca con el urbanismo por el interés general, esto se lleva dentro, ¿no? Yo vivo aquí y yo tengo esta casa y entonces a mí un parque delante, no me pongan una discoteca y quién va... Estás hablando del Bernabéu. Por ejemplo, o de cualquier cosa que en la ciudad ocurre. Es que la ciudad, precisamente, cuando una ciudad es buena, es que se mueve, es activa, molesta, y cualquier actividad es molesta. Yo daba las licencias antiguamente, hace un año, y tuve una revolución porque se iba a dar un colegio en el Parque Conde Orgaz. En un chalet, un colegio privado, tal. Y hubo una revolución. No, porque aquí las madres van a molestarnos con los coches. Bueno, por favor, va a haber un colegio. Es una dotación para la ciudad. ¡Qué maravilla! Entonces, bueno, yo creo que tenemos que romper un poco esto de el urbanismo, la planificación, la ideología, si me permites, porque es verdad que luego se llega a cumplir objetivos cada uno con una ideología, pero los objetivos, yo creo que los objetivos son mucho más comunes de lo que cada partido o cada ideología... Los objetivos son los objetivos. Queremos tener naturaleza para poder tener salud. Queremos tener oferta de vivienda para que nuestros hijos se puedan montar hogares y que los inmigrantes no vivan en zulos. Lo queremos todos. Ahora bien, ¿cómo? Pues cada uno dirá, pues yo lo quiero hacer todo público o yo voy a potenciar la iniciativa privada, pero vamos a poner muchas cosas sobre la mesa para que ocurra. No vamos a quedarnos en la ideología, porque en la ideología, en la planificación, en la decisión que tienen unos pocos, las ciudades se escapan, gracias a Dios, se escapan de la planificación y ocurren más allá. Lo bueno sería ser conscientes de decir, oye, me gusta mi barrio, me gusta mi ciudad, se me está yendo por aquí, vamos a ver cómo arreglamos esto, cómo gestionamos mejor, pero de alguna forma, sin la rigidez de la predicción absoluta va a pasar esto. Yo insisto, la tecnología, la IA que hablábamos antes, ¿no? La inteligencia artificial, ya nos va a dar estos presupuestos, hipótesis. ¿Qué pasaría si pongo aquí un bulevar? Coño, va a estar fenomenal esta zona. Sí. ¿Qué pasaría si en vez de tanta industria que está muerta del horror, mezclo oficinas con viviendas y vienen aquí los universitarios y hacen el co-living, que está de moda, que no es más que adaptarse a nuestra nueva forma de vida? Sí, de hecho, José Antonio, hablamos del individuo. Hablamos. Claro, lo que pasa es que la palabra urbanismo es verdad que está muy denostada
cuando realmente era algo maravilloso, porque era la cultura de hacer el espacio de la ciudad habitable, mejor. Es decir, que el urbanismo desde el siglo XIX y el XX lo que nos ha hecho es, lo que nos ha dado es calidad de vida, orden, etcétera. Lo que ocurre es que desde unos años urbanismo equivalía a corrupción, urbanismo equivalía a rigidez, claro. De hecho, los concejales, y aquí hay algún exconcejal de urbanismo, ya no querían llamarse de urbanismo, se llamaban de desarrollo urbano sostenible, claro, porque la palabra urbanismo era muy... Y realmente a mí me gustaría reivindicar la palabra proyecto, que en el fondo es lo que estaba diciendo Miriam, que es preguntarse, poner sobre la mesa planes, proyectos de una manera abierta, de una manera flexible. Evidentemente, una ciudad tiene una característica, la ciudad como tal tiene una característica fundamental y una palabra fundamental, que es cambio. Una ciudad es cambio constante, transformación. Cualquier norma que impida eso, lo que hace es evitar el desarrollo natural de la ciudad. Entonces, claro que hay que poner semáforos y claro que hay que poner pasos de cebra. Me refiero no al tráfico, me refiero al mercado, a las leyes del mercado. Claro que hay que regular, pero hay que saber que estamos en cambio constante y que las cosas que se planificaron hace 25 años, nadie pensó, cuando se hizo el Plan General de Madrid, nadie pensó en Madrid-Río, ni en Matadero, ni que iba a haber co-livings o senior living. ¿Qué es eso del flex living? Todo eso estaba sin pensar. Y de repente nos encontramos con cosas que, por supuesto, la normativa, con lo cual, evidentemente, el proyecto de Miriam de abrir y de flexibilizar y de adaptarse y de permitir que el cambio en la ciudad tenga lugar es fundamental. Pero una ciudad, y cuando hablamos de una ciudad, yo al final creo que hablaremos de Madrid, de esa gran ciudad. Una ciudad necesita agitación. No, pero una ciudad necesita agitación. Una gran ciudad, cada cierto tiempo, necesita un proyecto que la agite. Necesita, es decir, no podemos vivir en la autocomplacencia de esto funciona muy bien, qué bonito, que todo fenomenal. No, una ciudad necesita cambio, transformación y proyectos que agiten. Y esos proyectos pueden venir a veces de un político con visión, con ambición, o de la propia sociedad civil. Es decir, hay proyectos que nacen directamente de la sociedad. Pero a mí me gusta reivindicar que el urbanismo es una herramienta política de primer nivel. Es la herramienta política de primer nivel. Entonces, necesitamos ver qué es ese urbanismo, cómo es, y desde luego no puede tener nada que ver con lo que hemos estudiado los arquitectos en el urbanismo en la universidad. Nada que ver. Os pregunto entonces por el lugar del individuo, de las relaciones humanas, en ciudades que corren el riesgo de ser hostiles. Esta es una. Esta no está mal, porque Dubái, ahí la tienen, qué maravilla. Una ciudad construida en el desierto, tenía no 30.000 habitantes, sino 20.000 habitantes. Ahora tiene 4 millones, está concebida con esta opulencia y con esta hipocresía, creo, a expensas del propio ciudadano, ¿no? ¿Cómo hacemos para integrar al ciudadano para que la ciudad sea habitable, para crear espacios verdes donde se pueda compartir? Fíjate, había una cosa, es un apunte nada más. Antes hemos citado, cuando se citaba y se puso de moda el concepto de Smart City, y yo defendía el concepto de Smart Citizens. A mí lo que me interesa son Smart Citizens. A mí toda la tecnología que pueda servir para gestionar y para tal está muy bien, fenomenal, pero me interesa muy poco. Es decir, yo cuando me compro un coche, lo que me interesa es cómo es, a qué velocidad va a ir y qué seguridad me da. El motor no quiero ni verlo, no necesito verlo. Es decir, ni me lo abra, ni me lo enseñe. Si no tiene motor, mucho mejor. Entonces, que las cosas funcionen. A mí lo que me interesa es qué servicios me presta, cómo me los presta, qué calidad. Y qué hay del ciudadano, qué hay de la... Y en el ciudadano hay una parte igual que es de funcionalidad, de atender a esos servicios que necesita de todo tipo, pero la otra parte, que es a la que yo me refería al principio, es la parte emocional, y ahí hay una parte, fijaros, con la crisis del COVID hubo una cosa, como todas las grandes crisis, nos abrió los ojos a un elemento fundamental, que es la importancia, por un lado, del entorno construido. Es decir, está demostrado que el entorno construido donde vivimos, tanto la arquitectura que habitamos como el espacio de la ciudad, condiciona más la calidad de vida que la propia genética y que el sistema sanitario. Sí. Bueno, eso es brutal, pero claro, nos dimos cuenta en la pandemia que aislándonos, lo que todos estábamos deseando era los espacios de relación. Nos dimos cuenta de la importancia del espacio público, que era el espacio de relación, y no solo el espacio de relación, el espacio donde nos proyectamos. Cuando decías la Plaza de Colón, claro, ¿algún madrileño se siente proyectado en la Plaza de Colón y ese es su proyecto de futuro? No, pero claro, es el ruido absoluto, el sitio sin ninguna identidad. Y ese es el riesgo de la globalización.
la pérdida de identidad de las ciudades, el que nos empecemos a encontrar arquitecturas y espacios iguales en Berlín, en Nueva York o en, el o en exhibicionismo Ciudad del Cabo, urbanístico ¿no? este, ¿no? Y en términos de salud y de calidad de vida, esta mañana en un programa radiofónico muy importante de este país se hablaba de la longevidad y se ponía... Era más de uno de Onda Cero. Sí. Tratamos el caso de una mujer de 114 años. Exacto. Y se hablaba de uno de los elementos que en la teoría de la longevidad se está introduciendo cada vez con más peso, que es la sociabilidad, o sea, la capacidad que tiene el ser humano de tener relaciones sociales en el día a día, ¿no? Hay como, dicen los sociólogos, dos tipos de relaciones sociales, las de fuertes lazos y débiles lazos. Fuertes lazos son tu familia, tu pareja y tus amigos más íntimos, ¿no? Pero los lazos débiles son tus entornos vecinales más amplios, los padres de los amigos de los niños en el cole, etcétera, ¿no? Y yo justo viniendo para acá, en la esquina de abajo, está el colegio El Fray Luis de León. Y yo hice allí primero de preescolar, luego ya me fui a vivir a Soto, pero primero de preescolar... Y luego ya a Ferraz te fuiste, que también está cerca. Pero he entrado porque joder, y la conserje me ha dicho, ¿qué quiere usted? Se ha quedado así un poco. Digo, no, es que venía aquí en primer preescolar a ver si me acordaba de algo. No me acordaba de nada. Pero ¿Has entrado? ¿Has entrado? He entrado, sí. Wow. Y la conserje muy agradable y muy... Pero me he fijado en una cosa, y es que la acera del colegio es una acera pues, de 1,20 más o menos, gira y sigue para arriba. Una de las mayores revoluciones es que esa acera, en vez de medir eso, midiera el triple. Sí. Solo que los padres, a la hora de ir a recoger a los hijos, en vez de cogerlos y tenerse que ir corriendo, porque aquí no cabe más gente, entonces me llevo a los niños a donde haya aparcado, Buen ejemplo. o que me quede allí 20 minutos con otros padres, en un espacio amplio, cómodo, charlando, ¿qué tal? Pues hoy he venido del trabajo cansado, tal, ¿le echamos un pádel esta noche? Sí, venga. Solo que exista un espacio más amplio en la entrada a los colegios, en las salidas de un teatro. Es el tipo de decisiones que parecen chiquititas, pero que tienen mucho que ver con lo que decía José Antonio, con la generación, y respondiendo a tu pregunta, la generación de esos espacios de convivencia que lo que permiten es identificar un modelo también de ciudad, donde la gente comparte espacios públicos y eso les permite, en un mundo como el de hoy, no solo radicalizado, polarizado, etcétera, etcétera, a nivel teórico, aunque no práctico, sino en un mundo tan digital, en el que estás todo el día ahí en el Twitter, en los que seguís en Twitter, el poder dar un codazo con un padre, una madre, el decir, oye, pues el cumpleaños del niño, solo eso, o la salida de un teatro, comentar 10 minutitos, déjales una cerita, hay un espacio, unos bancos, que 10 minutitos se pueda comentar un poco que qué pestiño la película que hemos visto hoy. La Amenábar, no me la he puesto mala. Solo esas decisiones, que parecen pequeñitas, tienen una gran influencia y no deben ser caprichosas, sino responder a un modelo flexible, pero con unos propósitos claros de queremos una ciudad en la que existan espacios públicos de contacto y de convivencia, ¿no? Yo creo que un poco por ahí es por donde hay que tener la mente. Esto es un tema cultural. Yo creo que España entera, ¿no? Los españoles tenemos esta necesidad. Tú vas a un país sueco y se van a su casa rápidamente. La esperanza de vida que tenemos, claro, si es que viene de ahí también. Sí, exactamente. Entonces, nosotros culturalmente necesitamos una ciudad que se adapte a nosotros y además ahora, fíjate, yo creo que curiosamente las ciudades españolas están tendiendo estas tendencias urbanas y de ciudad a poner al ser humano otra vez, el coche está pasando a mejor vida. El COVID nos ha, como decía José Antonio, nos ha facilitado esto. Necesitamos, como somos tan tecnológicos y tan del móvil, necesitamos el efecto péndulo, la socialización. Entonces, claro, vuelvo a insistir, la imagen de la ciudad, que es el reflejo de la sociedad que las habita, va a tener un camino interesante que vivir. Tendría una posibilidad de tener un cambio estético incluso, porque se empieza a valorar la estética, la belleza, el diseño. Nosotros estábamos montando unas mesas para escuchar a la gente, para qué opinaba, y bueno, lo más divertido y lo más interesante, además de escuchar, es escuchar con distintos perfiles, ¿no? No solamente a los ingenieros, los arquitectos, los abogados, ¿no? Sino los sociólogos. Y cuento una anécdota. Montamos una mesa de espacio público, porque yo creo que el espacio público de cualquier ciudad va a ser el punto de inflexión, lo que va a determinar la identidad de cada ciudad. Y ahora estamos todos los espacios públicos verdes, los banquitos, no. A ver cómo va a ser el espacio público, porque los coches sí desaparecen, que yo entiendo que cuando los coches sean autónomos van a estar circulando unos pocos, pero no tienes por qué aparcar el coche. O sea, como decía Carlos Rubio, tú no aparcas el sofá de tu casa, pues no aparcas el coche. Entonces vamos a cogerlos y eso va a liberar espacio y ahí nos vamos a relacionar. Pero
Cuando estábamos intentando escuchar ideas sobre el espacio público, llamamos a unas enfermeras del Gregorio Marañón, que las llamamos. Y entonces estas enfermeras, en la mesa de profesionales que estaban ahí, expertos de infraestructuras y de diseñadores, etcétera, del espacio público, dice una: perdón, os habéis equivocado, porque somos enfermeras y estamos aquí en esto de profesionales de diseño de espacio público. Y dijimos, no, estáis precisamente para que nos ayudéis a dar ideas de cómo debe ser el espacio público. Bueno, se llevaron la reunión por delante porque fueron las que mejores ideas daban, nos hablaron de colores, de que no puede ser blanco, que la suciedad te da toque, que la textura, más allá. Entonces, las ciudades están volviendo a la esencia humana, ¿no? del ser humano, que va allí a buscar una oportunidad, pero que esa oportunidad, si eres español, necesitas relacionarte. Si eres español, necesitas tener estética. Ya no te digo yo otro tipo de europeos si tienen los mismos ejemplos culturales o no, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento el poder pensar cómo las ciudades van a recuperar las esencias de lo que había, de lo que es bonito, de lo que es tradición, de los materiales tradicionales. Todo esto en contraposición de la tecnología. No te quiero contradecir mucho, pero voy a ponerte una imagen, voy a crear un poco de expectación, ¿vale? Fenomenal. Te gusta mucho, ¿eh? Te gusta mucho porque creo que es un silencio de Hitchcock. Ahí está. Al fondo, Venecia, si es que se llega a ver. Y desde esa perspectiva, los problemas convivientes que se derivan de la masificación del turismo, con implicaciones tan concretas como la gentrificación, como las ciudades deshabitadas de ciudadanos originales. No hay venecianos en Venecia, por tanto no puede vivir la ciudad sin las personas que le dan su vida. Y en función de eso también, o en relación con esto, la inmigración masiva, o no tan masiva, no estoy alertando de un problema, sino una circunstancia que nos deja en juego el debate de la convivencia, de la coexistencia, de cómo son las ciudades de acogedoras o no para los que vienen de fuera, sean los turistas o sean las personas que por necesidades tienen que desplazarse. No queremos una imagen ideal de la ciudad sin reparar en sus problemas de convivencia. Aquí podemos hablar también de la seguridad, podemos hablar de los espacios de convivencia, ¿no? ¿Es este uno de los grandes problemas que se va a encontrar la ciudad del futuro? Porque, desde luego, ya lo tiene la ciudad del presente. Sí, no, lo estamos viendo en muchas ciudades y la reacción también social de muchos vecinos, ciudadanos de esas ciudades que se oponen a este tipo de dinámica que están entrando de turismo masivo y vinculado también al tema de migración con toda la trascendencia política que eso está teniendo ya y va a tener sin duda en los próximos años. Fíjate, en el turismo además la clave es que sucede una cosa y es que el turista en general, el valor añadido que le genera visitar una ciudad es vivir esa ciudad durante los días que está allí. Y esto empieza a dejar de poder producirse. Lo que dices, si vas a Venecia, pero no, claro, dice, pero aquí esto no es Venecia, esto es un parque de atracciones con tal. Pero claro, tú te vienes a Madrid, quieres ir de turismo y vivir en Malasaña 3 días y moverte, bajar a un bar, cómo se toma un botellín el vecino, cómo. Eso es un valor añadido clarísimo para el turismo. Cuando visitamos ciudades, lo que pretendemos es también saborear cómo vive la gente en esas ciudades, de qué disfrutan, qué hacen, cómo conviven, relacionarnos con gente de allí, tener conversaciones. Si eso deja de existir, tenemos un problema, incluso para generar un atractivo para el turismo que tiene un peso específico en España particularmente y en Madrid especialmente, sí, en términos de PIB, de empleo, etcétera, etcétera. Sobre todo, si queremos además aspirar, como creo que debe ser el reto en Madrid concretamente, a un turismo de valor añadido que precisamente, pues eso lo valora, ¿no? Entonces, claro que hay que gestionarlo. Vías, pues no es fácil, ¿no? Porque aquí el riesgo de morir de éxito, pues ya lo estamos viendo que se está produciendo en muchas ciudades del mundo. Pero hay que buscar el equilibrio. Ahí hay diferentes caminos. En la gestión de espacios públicos, en la gestión fiscal. Yo creo que también hay un debate importante en Madrid con el tema de la tasa turística, que además se ha lanzado desde varios foros no políticos como una propuesta que puede ser interesante para jugar y regular al menos el flujo. Y hay que buscar equilibrio. No es nada sencillo, ¿no? A nivel de gestión de urbanismo, pues todo el tema de la gestión hotelera y de apartamentos turísticos. Eso es clave, evidentemente. Es un melón tremendo, pero eso hay que gestionarlo en algún momento. Ahí es donde entra lo que hablábamos antes de la necesidad de regulación. Hace falta
equilibrio. Mirad, hace 10 años era cuando entraba Airbnb en Madrid. Es un ejemplo, claro, Airbnb empezaban a tener problemas de imagen, problemas de reputación y vinieron a buscarnos, yo en ese momento estaba en el Colegio de Arquitectos, y vinieron a buscarnos para pedirnos ayuda de cómo conseguir una mejor reputación y conseguir que Airbnb pudiera... Bueno, si aportáis valor a la ciudad, si en lugar de que Airbnb solo se produzca en el centro de Madrid o en Chamberí o tal, si os mostramos las cosas que se pueden hacer en Tetuán o las cosas que se pueden hacer en Carabanchel y empezáis a distribuir en otros centros, porque en Tetuán hay un sitio de flamenco maravilloso y hay un bar de calamares fantástico y hay un espacio que... Bueno, pues esas cosas de aportar valor, si empezáis a aportar valor y ayudáis a regenerar la ciudad en esos entornos, Airbnb será bien visto. Si no, seréis un cáncer, como en algunos casos está ocurriendo. Tendréis enfrente a la industria hotelera, que tiene unas exigencias que vosotros no tenéis que cumplir, sin embargo, y por otro lado, generáis una gentrificación y un tema terrible con el acceso a la vivienda. Yo creo que efectivamente ahí hay que regular. Ahí sí que tiene que entrar la legislación, ahí sí que tiene que entrar la política y por supuesto que no vale todo y no se puede abrir la mano a todo y yo soy el más liberal del mundo y absolutamente por la flexibilidad, pero en ese tema sí que nos jugamos el futuro. Es decir, mucho más que con todos otros temas, con el tema del turismo desbordado. Entonces, yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer entre todos y esa reflexión, fíjate, puede venir a favor de la ciudad, precisamente en esa ciudad policéntrica, en que generemos valor, en que Madrid no sea solo Chamberí o el barrio de Salamanca o el distrito centro, que Madrid realmente tenga, hablo ya de Madrid, pero que Madrid tenga mucho, o cualquier ciudad, o Barcelona, que le demos valor a otros ámbitos y que realmente cuando alguien quiere... os contaba antes una colombiana clienta nuestra que venía a Madrid, una señora con casa en Nueva York, en Londres, en Miami y en Medellín, y que viene a Madrid y lo que nos pedía nos pedía dos cosas. Por favor, llévame a un sitio para comprar algo que solo pueda comprar en Madrid, y la otra cosa que pedía era, y quiero un tinto de verano que me han dicho en una terraza de Madrid, elige la que quieras. Esas dos cosas son las que buscaba en Madrid. El Prado ya lo conocía, al Real y a la Ópera ya había ido, pero quería un sitio, algo que pudiera comprar solo en Madrid. Yo la llevé a los abanicos de Diego de la Puerta del Sol. Y tomar un tintito de verano en una terraza. Bueno, esas cosas son las que tenemos que poner en valor y las que tenemos que recuperar, entre otras muchas. Sobre el problema de la convivencia, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el turismo nos ha pillado con el paso cambiado. No nos hemos dado cuenta que todos, pues como tenemos en general en Europa capacidad económica y el COVID además también ha influido, hay que viajar. Esto también vuelve a ser un tema de las personas, las sociedades, ¿no? Vivimos una sociedad del TikTok, de ahora me tengo que tal y ahora tengo que ir a esta ciudad y hacerme la foto y hacerme el selfie. Entonces es una cultura general que todo el mundo viaja, porque esto no, y entonces nos ha pillado desprevenidos, porque además es un negocio para el que puede tener la casa, el Airbnb, y el turista que tiene que viajar. Yo creo que nos ha pillado desprevenidos y es verdad que hay que regular y uno de los caminos interesantes para desregular es desconcentrar. Es verdad que las ciudades españolas tienen la suerte de poder desconcentrar y seguir siendo interesantes. Esto es un tema también de marketing, de saber aprender a vendernos mejor y no tener por qué solamente vender el Prado, sino vender Tetuán o en Barcelona no tener que vender el barrio gótico, etc. Y tenemos tanta capacidad. Sí. Hubo una época que eran las playas, el turismo de playas, ahora es el turismo de ciudad. Bien, yo creo que uno de los caminos es desconcentrar en una ciudad, desconcentrar hacia las ciudades de alrededor, es decir, ayudarnos entre unos y otros. Si vienes a Madrid y que vienes a Barajas, puedes irte a Ávila, puedes irte a Alcalá, que es maravilloso, puedes irte a Toledo, o sea, la región, ya hablamos de la región, tenemos capacidad de ir empezando a desconcentrar, pero efectivamente hay que ir regulando y controlando esto. ¿Cuál es el problema añadido, bajo mi punto de vista? Que económicamente esto no va a arreglar el que no sea más rentable alquilarle una vivienda a un turista que a una familia. Y mientras no ayudemos económicamente a que esto cambie, por mucho que se regule, el incentivo por mucho que se regule, está siempre el mundo oculto. Yo daba las licencias para viviendas de uso turístico en la agencia de actividades y
hacía todas las inspecciones y he vivido todas las críticas sociales, políticas de que no se hacen inspecciones, tal. Yo digo, bien, hemos inspeccionado 5.000 viviendas este mes y he podido cerrar 0. 0. ¿Por qué? Porque no nos damos leyes para poder cerrar. Porque somos muy garantes. También garantes. un problema que os planteo, que es la inmigración cualificada adinerada, que ha convertido el mercado inmobiliario en un disparate, en zonas muy privilegiadas de la ciudad, y sabemos a qué barrios nos referimos. Y en función de eso, el acceso imposible a la vivienda, hasta el extremo de que en muchas ciudades se plantea la ausencia de suelo público, ¿no? O sea, tenemos un gobierno que lleva 7 años tratando de resolver el problema de la vivienda. Tranquilo, Juan, no te voy a intentar. No hay problema ninguno. No, pero te había prometido que... No. Yo no tengo límites, ya lo sabéis, podemos hablar de lo que queráis. No, pero digo que tenemos Sí. este problema, ¿no? Pero es que no solo eso, es que ha estado incentivado. Es que las Golden Visas... O sea, es que ha estado incentivado. Adelante. Ese problema que... Es que ese problema que planteas... o sea, no solo es una realidad que ha podido suceder, es que se ha incentivado. Oiga, usted, si viene aquí y compra una vivienda, generando la tensión que se supone en el mercado, especialmente en ciudades como puede ser Madrid o quizá en Málaga, Barcelona, por supuesto, además accede usted a permiso de residencia y todo estupendo, ¿no? Entonces, esto ya se ha ido corrigiendo, pero incluso con inversiones, también en Madrid a nivel fiscal, se toman decisiones contrarias que también se han corregido, pero, o sea, quiero decir que no solo no se veía ese problema, sino que es que se incentivó que se produjera, ¿no? Ahora, no es sencillo de arreglar. Si en Madrid existe un incentivo para gente de otras regiones del mundo para ubicarse aquí, es que este también es uno de los objetivos. O sea, uno de los grandes retos, por ejemplo, el desarrollo económico, por ejemplo, de las decisiones de localización empresarial de empresas, de sectores de valor añadido, que creo que es un objetivo que todos debíamos tener, que en Madrid se desarrollen sectores potentes que generan sueldos altos, empleos de calidad, se basa en la atracción de talento. ¿Por qué la gente se va, un ingeniero de 22 años que quiera trabajar en semiconductores, se va a Taoyuan o a Taipei en Taiwán? Pues porque sabe que allí se producen el 70% de los semiconductores y que ahí está la bandera mundial de los semiconductores. Eso se ha hecho con mucho esfuerzo de colaboración público-privada, todas las administraciones alineadas con un mismo objetivo. Estuve hace 4 años, un ejemplo de tema muy de ciudad, en Taoyuan, que es la segunda ciudad de Taiwán. Todos los polideportivos municipales, una vez al mes, están llenos de niños haciendo concursos de robótica. O sea, todos los niños de esa ciudad, una vez al mes, tienen un concurso de robótica y van allí, durante el mes han preparado su robocito, su mini dron. Claro, pues todo ese alineamiento de administraciones públicas, empresas, genera una atracción de talento que todo el ingeniero que quiera se va allí. Ese es uno de los objetivos de toda región. Sí. O sea, hoy en el mundo de las regiones que vivimos, que mucho más que de los países es de las regiones, California, Sydney, Melbourne, Singapur, Corea del Sur, lo que intentan es atraer talento, porque es donde compiten las empresas. Yo me hinchaba a reunirme con empresas, especialmente de sectores de innovación y tecnología, y todos me dicen lo mismo: déjate de rollos del 1% del impuesto a sociedades, de las amortizaciones de inversiones. No, necesito talento aquí, necesito los mejores ingenieros, necesito la gente más potente en este sector, que tengan servicios públicos, seguridad ciudadana, también jurídica, pero ciudadana, y que tengan acceso a la vivienda. Si tenemos eso, conseguimos atraer aquí. ¿Qué pasa? Que claro, esa atracción te tensiona el mercado de la vivienda. Entonces, tienes que conjugar cómo generamos los incentivos para atraer eso que es básico para un desarrollo sostenible, económico potente de sectores de valor añadido, pero que a nivel vivienda nos genera esa tensión de mercado de oferta y demanda. Pues habrá que jugar con la oferta. ¿En qué discrepabas? Yo voy a discrepar de la primera parte, de pensar que esa atracción, luego vamos a esta segunda, que en esta sí que estoy completamente de acuerdo, pero pensar que esos inmigrantes de alto nivel, que nos referimos a este mercado latinoamericano, eso puede haber incidido en el mercado de la vivienda. Eso es mínimo, no tiene ninguna incidencia. No nos engañemos con eso. O sea, ahí entramos en un terreno que puede acercarse a la demagogia. Sin embargo, lo que sí me parece muy interesante es decir, que la Golden Visa a mí me parece un acierto, no me parece, ahí quiero discrepar abiertamente. Pero sin embargo, lo que sí me parece fundamental es la atracción de talento. Es decir, buenas universidades, escuelas de negocios, que atraen jóvenes con talento y que por otro lado atraen empresas. En este momento, Alcobendas, en la región de Madrid, tiene más multinacionales que Barcelona. Se han instalado
Málaga está creciendo, pero está creciendo en empleo de calidad. El Parque Tecnológico de Málaga lo que ha hecho es importar empleo de calidad. Claro que tienen que resolver el problema de la vivienda. Málaga tiene ahora mismo un problema de vivienda gravísimo, pero como lo tienen muchas ciudades. Pero hay que atacar eso, pero no podemos dejar de atraer talento, desarrollo y que la ciudad crezca y progrese porque no seamos capaces de resolver. Claro que hay soluciones para el problema de la vivienda. Estamos de acuerdo. Absolutamente que hay soluciones para el problema de la vivienda. Y uno de ellos, desde luego, no pasa solo por los nuevos desarrollos, pero de eso hablamos luego. Yo quería discrepar de esa primera parte y, sin embargo, poner hincapié en la segunda. Es decir, la atracción de talento, de empresas, me parece fundamental y creo que es un acierto absoluto, sobre todo si lo hacemos bien. Y yo creo que hay cosas que se están haciendo bien, otras son manifiestamente mejorables, pero ahí estamos. Totalmente de acuerdo, y la primera parte, que venía de la pregunta de Rubén, que Rubén algo puede afectar, pero estoy de acuerdo. No, pero estoy de no acuerdo vuelve a hablar José Antonio ya. Que estoy de acuerdo en que no es demagogo, decisivo. Estoy de acuerdo en que no es decisivo en la financiación de vivienda, pero no es decisivo. Eso sí, yo simplemente añadir, estoy completamente de acuerdo con José Antonio también, no es que te llame demagogo, no, pues pero acabó hasta aquí hemos llegado. Vamos. Es muy poquito el porcentaje, es verdad Llamadme que sube... tertuliano, pero no demagogo. Es peor, no, a ver, yo creo que el problema de la vivienda es a lo que nos enfrentamos todas las ciudades. Cuanto mejor es la ciudad y más progresa, más problema de vivienda tiene y más precio. Y es un problema que hay que atacar desde todos los puntos de vista a la vez. Desde todos, es decir, no vale con que ahora de repente elija un camino, no, todos a la vez, todos a la vez. Pero hay un problema muy serio y es lo que yo ahora mismo me estoy ocupando más, y es que tardamos 25 a 30 años en sacar viviendas cuando sabemos que es algo que tenemos que construir. Nos tiramos 25 y 30 años para sacarlas por la seguridad jurídica, que este concepto, me imagino que hay muchos abogados en la sala y disculpas de antemano, que efectivamente la seguridad jurídica nos da mucha calma a todos, pero necesitamos 25 y 28 años de seguridad jurídica. Tiene que informar hasta el apuntador que vamos a desarrollar esta zona de la ciudad cuando necesitamos vivienda. O sea, sabemos que hacen falta viviendas, sabemos que nuestros hijos no pueden tener vivienda, sabemos que los inmigrantes viven en guas ahí metidos, sabemos lo que queremos, pero no lo vamos a hacer, seguridad jurídica. Y ojo, seguridad jurídica o, claro, es que se va a lucrar, especulación. Ostras, claro. Antes que especular, no hay viviendas. Yo, sinceramente, esto es lo que a mí me pone de los nervios. O sea, vamos a especular un ratito, pero vamos a sacar viviendas, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres? Yo te doy un incentivo. Tú eres un privado y tienes mucho dinero. Lo llevas dentro, eres un venezolano. Sácalo, ¿verdad? O sea, si fueras un venezolano riquísimo y quieres tal, y compra todo este terreno, hazte lo que te dé la gana, pero nos daces, o sea, vente aquí. Darnos dinerito y construye. Ahora bien, no puede ser, porque entonces, claro, esto tiene que ser verde, el jarama, el Tajo, el no sé qué. Entonces, yo, sinceramente, esto es imposible. Entonces, vamos a tomárnoslo en serio. O sea, no vale, ay, no, pues que vamos a pensar en tal. No, vamos a hacer las cosas si sabemos lo que tenemos que hacer. Si es que no somos tan tontos. Eso tiene o sea, sabemos lo que queremos. Tiene mucha gracia, ¿no? Porque en el urbanismo hay una palabra que se repite constantemente que es plusvalía. El urbanismo se preocupa mucho más de que no haya plusvalías que de frigorías, calorías, salud, tal. No. Plusvalía, que no haya plusvalías. Y si las hay, que... Entonces, yo sinceramente digo, pero si sabemos lo que queremos, vamos a intentar empezar a cambiar la mentalidad de todas esas partes de la sociedad, de cualquier ciudad, que es que, claro, es que esto van a venir unos a especular, van a venir los inmigrantes de altos taxis, se van a llevar lo mejor, van a venir, coño, que venga todo el mundo, que ponga dinero y empecemos a hacer vivienda. Sí. Y además vamos a subir las viviendas, ¿no? Vamos a suponer esto que yo ahora estoy trabajando con esto, que es un tema súper conflictivo, pero es buenísimo, ¿no? La redensificación, subir en altura, que estabas antes con la imagen de Sí, de hecho China. iba a poner otra imagen en pues contradicción. ponla. No, que es esta, que al final uy, perdón, se ha ido a negro esto. Todo por mi culpa. Un segundo, ya llegó, No, ahí estamos. Estábamos ahí y me he vuelto a pasar. Sigue hablando y yo lo encuentro, no te preocupes, perdona. No, sí. Iba a decir que, por ejemplo, si tú vives en el quinto derecha y te dice alguien, como nosotros ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si subes 2 plantas? Te dices,
yo me he comprado este quinto derecha y esto yo nunca jamás voy a permitir que nadie se ponga encima porque yo lo juré para mis hijos. Vitoria, porque siempre es que se habla de la ciudad la ciudad perfecta es Vitoria, que no tiene un solo rascacielos. Y también se documenta esta ciudad porque no tiene la presión turística, al no ser una ciudad definitivamente atractiva desde el punto de vista obligatorio, si la comparamos con San Sebastián, por ejemplo. Claro. Respecto a los espacios de calidad, respecto a los espacios verdes, ¿no? Perdona, que era No, sí, lo único que iba a meter es un poco de caña, de conflicto en el tema de subir en altura, ¿no? Porque, sí. ¿Y si tú vives en un edificio y te dice alguien, no, puedes levantar 2 plantas más para ti, para los propietarios de este edificio, pero a cambio el que lo va a levantar y se va a quedar especulando con alguna vivienda va a ceder 3 o 4 a la comunidad de propietarios, 2 que van a ser de precio protegido público y además te van a regenerar todo el edificio y además vas a poner energía limpia y además te van a hacer un bulevar y además debajo una guardería? ¿Lo dejarías que te subieran 2 plantas? Sí, sí. Pues hablémoslo. Hagamos los números, veamos dónde se puede, dónde no, porque no en todas partes se puede, evidentemente, sí. No en la ciudad consolidada del todo. Yo sé que es polémico. Sí. No, si es que no solo en espacios privados. O sea, cuando una comunidad autónoma construye un centro de salud, ¿por qué no puede haber 3 plantas arriba de viviendas? Por ejemplo. Todo eso, por ejemplo. O un colegio. O sea, hay que ser, yo creo, mucho más flexibles en eso. Pero sí que una pincelada solo del problema que planteabas, el problema burocrático en general en España y particularmente con el urbanismo, que es un efecto péndulo de la corrupción. Lo que decíamos de los concejales de urbanismo de no sé cuándo, bueno, en fin, pues el efecto péndulo ha sido que ahora 37 informes para que un suelo que no tiene valor ninguno de protección ambiental, ni ganadero, ni nada, 37 informes, incluido la red de carreteras de no sé qué, la cuenca hidrográfica, no sé cuál, pero aquí no pasa un río en 20 kilómetros, da igual, ¿no? La red ferroviaria, dice, pero si es que el tren más cercano está a 70 kilómetros, las redes ferroviarias que informen. Tal. Esto lo que genera es que en las políticas de urbanismo hay un escepticismo, os lo traslado, por parte de alcaldes que quieren desarrollar, por supuesto promotores que con toda la buena intención del mundo quieren, oye, hacer su vocación, que es promocionar para, claro que generar plusvalías y, por cierto, pagar los impuestos por las plusvalías que generan. Claro, evidentemente. O sea, que eso no es nada malo. O sea, que eso es algo positivo, ¿no? Pues hay un efecto bloqueo que es terrible. Yo, de las frases más duras que me han dicho, que tiene que ver con esto de la exceso de burocracia en España, es que una reunión con unos tipos de startups, pero de levantar rondas fuertes. Y me dijo uno, no volveré nunca a crear una empresa en España. Dice, porque no soy capaz de explicarlo. O sea, a los inversores míos de donde sean, desde los de Singapur, los alemanes, los tal, no puedo explicarles que tarda 3 meses un sello para poder hacer una cosa que es una chorrada. Se creen que me lleva el dinero. Es que es imposible explicarlo. Sí. Entonces, esa parálisis te genera una retracción de inversiones naturales que se podían producir tremenda, o sea, que quería ir reforzarlo. Porque Mira, le iba a dar la palabra a José Antonio y se la voy a dar, pero a partir de una imagen que a todos nos recuerda el Apocalipsis, que es El Día de la Bestia, ¿no? La película de Alex de la Iglesia, que sitúa el fin del mundo en la Plaza de Castilla. Creo que hay consenso al respecto. Y no sé, y todavía no habían puesto el monolito este de Calatrava. Sí. O sea, todo podía empeorar, efectivamente. ¿Dónde si no concebir la llegada del maligno, ¿no? En la Plaza de Castilla? El Día de la Bestia, ¿no? Ese lugar, ¿no? Ese lugar infernal que es la Plaza de Castilla, que es el fin del mundo. El agujero por el que se entra a Mordor es la Plaza de Castilla. Y sin embargo, este es el punto de origen de la transformación de la ciudad que se avecina, ¿no? El Madrid Norte, la transformación de Madrid hacia una dimensión que ahora nos resulta difícil de calcular, pero que imaginamos ya como una radical transformación en el buen sentido de la palabra. Y hacia dónde, y con esto terminamos este encuentro, ¿no? Hacia dónde va Madrid y qué reservas tenemos que tener en consideración y qué consideraciones para que, en efecto, se produzca el reflejo de una ciudad que reúne las inquietudes del ciudadano con el urbanismo y la calidad de nuestras vidas, ¿no? Por un lado, fijémonos en cómo han sido los desarrollos de los últimos 15 o 20 años, es decir, todos esos PAUs, etcétera, que lo que han hecho es un desarrollo de viviendas de calidad, con una estética buena, cuidada, y que, sin embargo, no han generado ningún tejido de ciudad. Es decir, son urbanizaciones o ámbitos de desarrollo donde hay manzanas cerradas hacia adentro, con su jardín, su piscina y su pádel, pero que no tienen ninguna relación hacia afuera que no sea en coche.
Es decir, que no es esa ciudad activa, humana, caminable, paseable, de relaciones. Es decir, es todo lo contrario. Claro, han sido todos esos desarrollos, son los desarrollos que ha tenido Madrid. De manera que ahora, yo creo que con Valdebebas se empezó a cambiar esa dinámica, se empezó a pensar en otra escala del desarrollo urbano, pensar más en toda esa relación de espacios públicos y de que efectivamente hacía falta que no hubiera ciudades en las que, o ámbitos de la ciudad en la que solo hubiera vivienda. Y más si además solo era vivienda social o vivienda asequible. No, es decir, la ciudad pasa por ser mixta, híbrida, densa, compleja. Entonces, eso es un ámbito, son todos esos nuevos desarrollos que deben ser de otra forma. Y que yo creo que los desarrollos del sureste tienen ese reto, es decir, de no repetir los malos ejemplos que hemos tenido en algunos de los PAUs. Pero, sin embargo, siendo Madrid Nuevo Norte uno de los grandes proyectos que tiene Madrid por delante y que ha tardado 25 o 30 años en ponerse en marcha, a mí me parece que Madrid tiene todavía un reto por acometer, que es el de la regeneración urbana, el de actuar en la ciudad consolidada, en la ciudad construida. Es decir, la cantidad de barrios que en una localización, si uno no es de Madrid y uno coge el mapa de Madrid, lo mismo que si uno coge el mapa mundi, tal como lo vemos en Occidente, o como lo vemos en Europa, si uno coge el mapa mundi y viene de Marte, sin duda, imaginaros ahora ese mapa mundi, sin duda el sitio donde elegiría para vivir es el que está en el centro. Y en el centro justo está España, y en el centro de España está Madrid. Es decir, es que cuando uno... Y esto no es demagogia, ¿no? Cuando uno mira, bueno, pues en Madrid, si alguien llega a Madrid de fuera y ve el mapa de Madrid, hay zonas maravillosas que si uno no las visita, por la localización, serían fantásticas. Y son barrios desarrollados de periferia, en los años 60, en los 70, que además nacieron con un buen proyecto urbano, pero que se han quedado obsoletos. No te digo ya campamentos, conventos, zonas industriales, que están absolutamente obsoletas, degradadas y que están en un ámbito de localización espléndido, con todas las infraestructuras, con servicios cerca, y hay que actuar en ellos. Yo creo que ese es el gran reto de Madrid, porque además esa regeneración urbana de la que hablaba Miriam, si en lugar de hacer rehabilitaciones edificio a edificio lo hacemos por barrios, es cuando podemos acometer también la regeneración del espacio público. El aprovechar para hacer esas calles en las que no haya aceras y calzadas, en las que los vehículos vayan a 20 o 30, porque un coche a 30 por hora o a 20 por hora ya no es una máquina infernal, es como una bicicleta, puede convivir con el peatón, puede convivir con el ciudadano, con las personas. Bueno, pues yo creo que a eso es a lo que debemos, y eso hay un trabajo enorme por hacer, y es curioso que en el resto de Europa los fondos internacionales que en España invierten en Greenfield, en desarrollos fuera de España, en Reino Unido, en Alemania, en Suiza, en Francia, invierten en regeneración urbana. ¿Por qué no lo hacen en España? Por esto. Por esto. Por esto. Por la legislación y la normativa. Por esto, por lo que decía, por lo que No. Por la burocracia y la imposibilidad. Claramente por lo que trata de vencer Claro. Miriam. Sí, Miriam y su exacto, equipo, claro. Miriam y su equipo, el trabajo que están haciendo por lo menos, es precisamente vencer eso. Yo creo que ese es el gran reto. El otro, Madrid Nuevo Norte, ya está en desarrollo, será fantástico, estará muy bien, seguro. Pero el reto importante yo creo que es el actuar en la ciudad construida, en la ciudad consolidada. Y hay una oportunidad fantástica. Sí, yo, desde el punto de vista de perspectiva de futuro de Madrid, para empezar hay que partir de que Madrid es un cañón. O sea, Madrid tiene unas condiciones objetivas para ser ciudad top mundial en los objetivos de crecimiento económico sostenible, cohesión social y calidad de vida, condiciones objetivas que no tiene, yo creo, ninguna otra ciudad del mundo. Y lo digo no por chauvinismo. Red de alta velocidad con ciudades top que debían ser aliadas claves de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla, 6 universidades públicas con un poquito de inversión de visión serían top mundiales, 3 escuelas de negocio de las mejores del mundo. Es la capital de un país como España, puerta de Europa con África, de Europa con América Latina, clima, gastronomía, cultura. Es que es un cañón de atracción de talento, absoluto. Entonces, ¿dónde tiene que ir la clave? Yo creo que en definir bien ese propósito de sectores que queremos desarrollar y tocar las palancas en educación, en desarrollo de ciudad, en industria. Todo eso es lo que va a generar un entorno, yo creo que absolutamente atractivo, ¿no? Y esto tiene un reto gordo, que es la capacidad de alcanzar consensos entre gente que piensa distinto y que se dedica todos los días, en vez de a sentarse a buscar esos consensos, a insultarse a la cara, por decirlo Se dan claro. cuenta que nos gobierna el equivocado, ¿no? No, pero quiero decir que ese potencial que tiene Madrid, que tiene España, para esa visión de futuro que preguntas, se basa en ser capaces de trabajar por esos consensos, discrepando en lo que haya que discrepar, pero con una visión coordinada, hombre.
Y ahí es donde yo creo que está el reto gigante y ojalá en etapas futuras lo consiguiéramos. Porque a todo eso que has dicho de la potencialidad y de la enorme potencia de Madrid se une una energía social espectacular y un ámbito de convivencia que es precisamente esa tolerancia, eso que hace a Madrid en lugar de atracción, precisamente por lugar de acogida, de no ser... Bueno, yo creo que eso es brutal y no lo hemos explotado todavía. Miriam, el turno final. Tú has preguntado el porvenir, ¿no? Cómo... Sí, a ver, ¿hacia dónde apunta Madrid? ¿Hacia Además, dónde tú apunta? lo conoces Claro. mejor que nadie. Bueno, eso. Sí. Voy a contarlo hacia dónde vamos. Eso No, a es. ver, hay dos cosas que habéis dicho, yo estoy completamente de acuerdo y una más. Madrid, término municipal, tiene que arreglarse y además sabemos lo que tenemos que arreglar, sanchinarlo, meterle tiendas, los PAUs, hacerle un poquito más de vida. Entonces, para Madrid, regenerar, Madrid, término municipal, pero muy importante convertirnos en un área metropolitana, muy importante porque tenemos todavía eso como que no nos cuesta, ¿no? En Madrid, y luego la región y luego cada municipio de alrededor. Si todos somos un área metropolitana y repartimos, vamos a ser más poderosos. Si ya te vas un poquito más arriba y se entiende Madrid como verdaderamente lo que es una capital de un Estado que se forma para ser capital, que se forma con mucha gente que es de fuera de Madrid, que abraza este del abrazo, que es verdad, que es muy abierta a cualquier persona, ¿no? Que nos representara. O sea, si aceptáramos todos los españoles, cada uno con su singularidad, los catalanes, los vascos, los andaluces, que tienen maravillosas ciudades pero si aceptaran como representativo Madrid, como ciudad capital. Tractora, ¿no? También tractora del no la resto, van a aceptar porque cada uno Pero quiere ser articuladora, tractor. pero articuladora sí. Pero articuladora, sí. como si fuera una aceptación de todo el país, decir, venga, pues vamos a seguir habilitando que Madrid siga repartiendo juegos, entonces podríamos llegar a ser una gran metrópolis europea. Necesitamos un poquito de matiz esa... entre liderazgo competitivo o liderazgo colaborativo. Exacto, ¿no? colaboración. Yo creo que Madrid ejercer un liderazgo colaborativo con grandes aliados, por eso Barcelona es que tiene que ser aliado. ¿Dónde hay en el mundo dos ciudades como Madrid y Barcelona? Claro. Es que no lo encuentras. Dice Los Ángeles y San Francisco, Sydney y Melbourne, que no. Que Madrid y Barcelona, y ahora con Málaga pivotando en Valencia. Pero como es las que ciudades ahora imparable. vamos a competir, todas las ciudades compiten, todas las ciudades europeas compiten, Madrid va a competir con Europa. Claro. Si Madrid compite con Europa, con el consenso de todos, con toda España, diciendo, venga, ponte en marcha porque lo estás haciendo bien y tienes posibilidades económicas, entonces podríamos llegar muy, muy lejos. Si no, pues intentaremos, yo creo que es básico convertirse en un área metropolitana como de concepto, porque ya lo somos, de hecho, ¿no? Pero potenciarlo más, ver qué le hace falta a cada municipio de alrededor y hacer ese reparto de cromos. Fíjate que arriba, cuando estábamos comentando, habíamos hablado un pelín de la España vaciada y en comparación con Madrid, en España vive más gente en Talavera que en Madrid. En España, el 60% de la población de España vive en ciudades de menos de 100.000 habitantes. Sí. El 60% de la población española en ciudades de menos de 100.000 habitantes. Claro, eso es impresionante. El potencial de Madrid para poder articular como ciudad metropolitana global, como capital metropolitana global, motor del sur de Europa, de conexión con América, con África, o sea, la oportunidad de este porvenir es brutal. Nos lo tenemos que creer. Y tenemos que querer serlo. Y para eso tiene que haber una sociedad y un tejido que efectivamente lo impulse y una administración consciente. Yo creo que ahora hay una oportunidad, pero es verdad que tiene que partir del consenso. Es decir, si eso viene de que en la Asamblea de Madrid lo que se haga sea estar insultándose, pues es muy complicado. Esta imagen con la que terminamos es un cuadro atribuido a Piero da Francesca, se titula La ciudad ideal, está expuesto en la región de Umbría. Y refleja hasta qué punto la concepción estética deriva a una concepción ética y hasta qué punto el urbanismo deriva en urbanidad, ¿no? Por eso, si hemos empezado con el fin del mundo de Megalópolis, vamos a terminar con esta idea. Hasta qué punto la estética y el arte puede mejorarnos a todos el espíritu. Y no les digo el vino que vamos a tomar ahora en las instalaciones aledañas. Gracias a ustedes por la atención y gracias a vosotros tres por esta magnífica charla. Gracias.